Buenas tardes, estimados estudiantes de secundaria a distancia en el campo. Sean bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de noveno grado. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido. Vamos a continuar trabajando con los textos líricos, pero en esta ocasión nos vamos a ubicar un poco a trabajar el desarrollo de sentimientos, emociones y la percepción del mundo. Pero es importante que recordemos que cuando hablamos de textos líricos estamos hablando de poesía, y hablar de poesía es hablar de sentimientos, es hablar de emociones y también es hablar de una manera de percibir lo que nos rodea. En esta diapositiva que se nos muestra en pantalla nos dice que en el poema el hablante lírico comunica sus sentimientos, sus sensaciones y percepciones sin decirlo directamente. Recuerden que se utiliza un lenguaje figurado para transmitir lo que él siente. El hablante lírico es la persona que nos habla, o esa voz más bien que nos habla en el poema. Y podríamos decir entonces que el hablante no dice explícitamente lo que está sintiendo. El hablante no nos dice, por ejemplo, estoy triste, sino que él lo muestra a través de imágenes, a través de metáforas o a través de descripciones, incluso a través del tono del poema, que es lo que nosotros debemos percibir y debemos identificar a la hora de leer un poema. Vamos a leer un poema en la siguiente diapositiva y luego me van a acompañar a analizar algunos de sus elementos. El poema se titula Brevedad, y a partir de este título entonces ya nos podemos hacer una idea a qué nos referimos con brevedad, a qué hace referencia el texto. Nos quedamos con esa inferencia en nuestra mente y me acompañan con la lectura. Brevedad. El tiempo, un río que no vuelve, lleva barcas de cristal sin nombre. Fuimos la flor que abrió en la mañana y la sombra que se alarga con la tarde. El sol nos regaló su oro, la lluvia su secreto más hondo. Un día el viento se llevó el perfume y el eco de la risa se hizo polvo. Solo queda la marca en la arena, la memoria de una marea tibia que vino y se marchó dejando un rastro de la espuma. Si yo les pregunto qué sensaciones o qué sintieron ustedes ahorita al escuchar el poema, posiblemente ustedes me digan, profesor, un tono triste, un tono melancólico, un tono de añoranza. Pero ¿qué se está recordando o qué se añora en este poema? ¿Quién es esa voz? ¿Cómo es esa voz que nos habla en el poema? Para ello he propuesto unas preguntas en la siguiente diapositiva. Vamos a trabajar en función de ella. El poema dice que el tiempo es un río que no vuelve. ¿Qué nos imaginamos con esta frase? ¿O qué nos quiere decir el poeta sobre el tiempo? Si nos vamos al texto y lo analizamos bien, hace referencia entonces a la brevedad del tiempo. Y el tiempo es vida, el tiempo es nuestra vida. Entonces, el texto nos está comparando la vida con un río que no vuelve. ¿Por qué? Porque pasamos nuestra niñez, pasamos nuestra juventud, llegamos a la vejez y no vamos a volver a ser, de manera literal, no vamos a volver a ser niños. Entonces, por eso la comparación de la vida o del paso de la vida como un río que no vuelve. ¿Qué nos quiere decir el poeta? Nos trata de decir que el tiempo, o más bien que la vida es corta, que la vida pasa deprisa, que la vida se va de manera ligera. Cuando el poema menciona la flor que abrió en la mañana y la sombra que se alarga, ¿a qué etapas de la vida se refiere? Sencillo, ¿verdad? El amanecer, aquella flor que se abre, hace referencia a nuestra niñez, hace referencia a la adolescencia o hace referencia a ese crecimiento que tenemos las personas en nuestra juventud. Flor que se abrió en la mañana y la sombra que se alarga. La sombra hace referencia cuando ya llega la tarde, cuando ya llega lo oscuro, que podríamos entonces compararlo con la vejez, ¿verdad? Y ahí tenemos entonces las etapas de la vida a las cuales refiere, en este caso,
el hablante lírico, la niñez, la adolescencia, la vida joven, la vida adulta, hasta llegar a la vida de la vejez. El poema habla de la marca en la arena. ¿Qué representa esa marca? ¿Es algo que dura para siempre o algo que desaparece? Hace referencia entonces a toda esa experiencia vivida, a todo lo bonito que se pudo haber vivido, a todo también los momentos difíciles que podemos pasar en nuestra vida y que al final pues solo quedan eso, solo quedan recuerdos en nuestra mente o en nuestra memoria. Cuando dice el eco de la risa se hizo polvo, ¿qué crees que significa? La idea se vuelve a repetir del paso del tiempo, la vida se va deprisa. Veamos la siguiente lámina y recordemos entonces, o leamos más bien, un análisis a través de este párrafo del poema. El poema Brevedad explora el paso inexorable del tiempo y la fragilidad de la existencia humana, utilizando metáforas como el río que no vuelve y las barcas de cristal. El texto evoca una profunda melancolía y nostalgia por lo que fue y ya no está. La percepción del mundo se presenta como algo efímero. La vida es como una flor que se marchita o una marca en la arena que la marea borra, dejando solo un rastro de un recuerdo lejano. El poeta nos transmite una sensación de asombro ante la belleza de la vida, pero también una aceptación serena de su inevitable final. Si relacionamos esto con el contenido que teníamos al inicio, vemos que a través de este poema hay una percepción del mundo, cómo el poeta percibe el mundo y en este caso cómo el poeta percibe la vida, percibe su propia existencia. ¿Hay sentimientos? Sí, hay sentimientos de añoranza, del recuerdo de la vida que se tuvo, de la juventud que se tuvo, de la niñez que se tuvo y también esas emociones que el hablante lírico siente ya en su vejez. Observemos la siguiente lámina y de tarea les va a quedar leer este texto y van a explicar en un párrafo lo que ustedes comprenden de él. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.